Buenas noches. Segunda semana de diciembre y estoy convencido de que tengo un regalo para usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo y desde luego por Milenio Televisión. En el mundo a través de internet en milenio.com. El regalo, desde mi punto de vista, es que escucharán las palabras de quien encabezó en 2009-2010 el combate a la pandemia que también se padeció y que llamaron como una placa de coche H1N1. Él es el doctor en microbiología, en infectología, médico internista, Alejandro Macías. Don Alejandro, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Carlos. Un privilegio estar en su programa. El privilegio es mío, doctor, por el respeto que le tengo desde siempre y porque sé que usted, con el doctor, querido doctor José Ángel Córdoba Villalobos, como Ángel Córdoba, de salud, era el tercer año del gobierno de Felipe Calderón, sí. A usted le tocó mariscalear, o como se diga, la estrategia del gobierno federal contra aquella, pues yo le digo peste. El caso, doctor, es que a usted se le ha visto haciendo declaraciones y también produjo una serie de videos, o cuando menos yo conozco uno, muy didáctico de lo que puede hacer la población para, pues a estas alturas todavía, dar la pelea contra el nuevo coronavirus. Pero si le parece, doctor, a mí me gustaría comenzar por el principio y vuelvo a decir a la audiencia, creo que estas pláticas serán un regalo del doctor y mío para la audiencia, porque este hombre tan experimentado tuvo que ver en 2009-2010 una mortandad como de cuántas personas en México, doctor Macías. Sí, Carlos, mire, oficialmente probablemente no llegamos a más de 2,000. No tengo ahorita la cifra que ya se haya conciliado, pero cuando se analiza contra el exceso de mortalidad, era evidente que en el lapso de la pandemia de 2009, que por cierto la comandó el doctor Ángel Córdoba Villalobos y todo su equipo de trabajo, que éramos nosotros y que éramos muchos de los que están todavía ahorita, cuando se conciliaron las cifras con lo que se llama el exceso de mortalidad, pues sí nos percatamos, sobre todo en publicaciones que se hicieron después, de que la mortalidad verdaderamente había excedido los 10,000, probablemente 15,000, como es una estación de influenza, inclusive una estación intensa de influenza. El número exacto no se puede conocer, porque hay que decir que en una pandemia hay muertes directas y muertes indirectas. Muerte directa es el que se muere por el virus, pero muerte indirecta, por ejemplo, es el que se cae de su motocicleta, tiene un accidente y no lo atienden bien porque el hospital está ocupado con otra cosa y se muere. Bueno, no se murió del virus, pero al final sí se murió por el virus, ¿verdad? Entonces, cuando se concilian todas esas cifras, sí se da uno cuenta que siempre la mortalidad que uno consideraba fue sustancialmente mayor. Pero por el bicho, por el virus, con, supongo, enfermos a los que no se les detectó clínicamente esa enfermedad, pero sí debe haber tenido algunos síntomas. Sí, o que tuvieron, por ejemplo, hay gente que tiene influenza, pero se muere de un infarto, de lo que parece tener un infarto. Entonces el certificado de defunción dice infarto, pero realmente fue la influenza lo que lo causó. Ahora, el que se cayó de la motocicleta y no lo atendieron bien en el hospital, no tenía ni siquiera el virus, pero se murió de que no lo pudieron atender en el hospital. Esa es una muerte indirecta, pero al final es la misma muerte. O sea, no sería muy poco que le dijéramos al paciente, no, mire, pues tenga paciencia porque, o la familia, porque si no se murió por el virus, se murió por otra cosa. Pues al final pero centrando, digamos, el balón por el virus del H1N1 en su
criterio, como cuánta gente murió por esa causa? Sí, yo estimo que entre 10,000 o 15,000 ya si consideramos los muertos que no se pudieron diagnosticar oficialmente, como una estación de influenza. Vamos a decir porque actualmente, doctor, con casi 110,000 fallecidos, hay, supongo, científicos que dicen, tomando en cuenta las defunciones y el exceso en los números, que probablemente la cifra oficial, que repito, está alrededor de los 110,000, probablemente deba multiplicarse por 2.5 o por 2.8. ¿Usted qué piensa de eso? De acuerdo con los primeros análisis de los certificados de defunción, debe ser más o menos el doble, un poco así. Que digamos que si el estado o los casos confirmados son 100,000, deben realmente existir unos 200,000, aunque hay algunas proyecciones de hasta 3 veces. Yo creo que un punto intermedio debe ser más o menos el doble. O sea, cuando menos el doble. Sí, o 1.7 yo creo, más o menos, al menos, conservadoramente. Pero debe ser... Conservadoramente, pero pudiera ser que se triplique. Sí, es que mire, Carlos, aquí vamos a hablar más bien en términos de porcentaje de la población que va a fallecer. En México somos 130 millones de habitantes. Si fuera a morir el 1% de la población, no se nota gran cosa porque pues, se va muriendo primero uno y luego otro, pero sería morir 1.300.000 personas. Si va a morir la mitad del 1%, van a morir 650,000 personas en México. Y esa no es una proyección descabellada, ¿eh? La mitad del 1%, o sea, el medio por ciento, vamos a decir que morirían probablemente 650,000. Depende de cómo nos vaya en el invierno, ¿eh? Porque viene un invierno duro y los coronavirus se activan en tiempos de frío. Si vamos a ser conservadores, dijéramos la cuarta parte de un punto porcentual, pues morirían alrededor de 350,000 mexicanos por esta pandemia. Eso lo vamos a saber después. ¡Qué barbaridad! Bueno, doctor, y abuelo de pájaro, ¿cómo se comporta esta pandemia respecto de la de 2009 que a usted le tocó pues enfrentar? Es una pandemia, Carlos, mucho peor, ¿eh? A mí muy frecuentemente me preguntan, no, que ustedes cómo le hicieron, que por qué la hicieron también. Yo creo que hubo una buena respuesta del gobierno. Así se reconoció internacionalmente. A México se le criticaba por hacer demasiadas pruebas. Y la misma gente que está ahora trabajando en muchos puestos clave estaba ya trabajando desde entonces en la Secretaría de Salud. Pero ahora no Salud. hacen tantas pruebas. Por eso yo creo que eso lo podríamos platicar. Pero ya hablando de cómo se compara esto con aquello, no, esta es una epidemia mucho más letal. Agresiva. Más agresivo, es un virus más contagioso. Expansiva. Sí, letal. Es un virus... yo creo que cuando esto empezó, nadie imaginó el poder destructivo que podía tener. Nada más por darnos una idea. Este virus entra y hace estragos en la población, colapsa sistemas de salud, y cuando se va, digamos, cuando nos deja descansar un poco para volver, no ha afectado probablemente a más del 15% de la población. A diferencia de la influenza, que cuando se va ya nos infectó por lo menos al 30-40%. No, esto en la primera oleada, en el primer golpe, causa estragos y todavía queda el 85% de la gente todavía susceptible y vuelve. Expuesta. O sea, que no tiene inmunidad. Pero, entonces, pero doctor Alejandro Macías, ¿qué lecciones de 2009 son válidas ahora con este azote tan brutal? Primero, no podemos seguir teniendo un sistema de salud en el que invertamos tan poquito. O sea, contra 6% del Producto Interno Bruto, que es lo mínimo que se sugiere, estamos invirtiendo el 2,5%. Así no se puede. Teníamos un sistema de salud maltrecho. Eso ya era evidente, sobre todo en los últimos años. Y independientemente de la pobre inversión de salud, una cosa que debíamos haber aprendido mejor era que cualquier desastre de salud termina en terapia intensiva. Tenemos hospitales con muy pocas camas de terapia intensiva, muy poco personal entrenado, capacitado para terapia intensiva, teníamos una capacidad de atención extraordinariamente limitada. Y
hay que decir que hay un buen ejercicio, un buen esfuerzo del gobierno por expandir esas capacidades, pero pues no es tan fácil como decir compra ventiladores y ahí pon a los pacientes. Porque si tú pones al paciente en un ventilador, pero no tienes una capacidad para atenderlo, personal bien entrenado, pues simple y sencillamente lo vas a poner y su pronóstico no va a ser mejor, va a morir. Que además, doctor, de la atención directa del personal médico, incluidos, no sé, desde camilleros a enfermeras, etcétera, con el paciente, hay una infraestructura en todos los sistemas de salud, públicos y privados, que es la de los laboratoristas. Claro, las pruebas de laboratorio. Los químicos que están, inhalando las, pues las partículas letales de lo que están analizando, ¿no? Aunque en este caso muy expuesto, sí, que no se nota. Sí, aunque en este caso no tenemos información de que eso haya sido un mecanismo importante de transmisión. Sí no, ha llegado a ver. No, pero hablo solamente de que el personal médico no es solo el que está atendiendo al paciente en la cama. Estamos hablando doctores, doctoras, enfermeras, algo que no sé, el camillero, Carlos, no cualquier camillero. Camilleros, bueno, y aquí hay que pensar inclusive en los empleados de los servicios funerarios, etcétera, claro, que de pronto, eso por la exposición al virus, pero yo digo, en cuanto al reconocimiento público, no es solamente al neumólogo, claro, o al internista o al pasante que lo está atendiendo y a la enfermera y el camillero que lo trasladó. Todo el sistema de salud. También a los químicos que están en el laboratorio y los técnicos que están pues estudiando sus líquidos o sus... Sí, todo el personal de salud, trabajadoras sociales, ¿verdad? Trabajadores sociales, administrativos, secretarias, recepcionistas. Si le parece bien, el tiempo de esta emisión se agota, doctor. Yo le pido que permanezca acá porque le repito a la audiencia, para mí estos diálogos son un regalo de Navidad para que aprendamos a sobrevivir guiándonos con la sapiencia y experiencia del doctor Alejandro Macías. Aquí ¿aguantamos, doctor? Sí. Muchas gracias. Buenas noches por hoy y hasta mañana.